Bueno, utilizan cualquier recurso con tal de apaciguar la crisis política que desató el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y hay una guerra brutal de desinformación donde, pues, la verdad se desdibuja. Y volvemos al imperio de los otros datos. De las 29 personas que se detuvieron en la marcha de la Ciudad de México el sábado pasado, la Fiscalía Capitalina ha dicho que 11 fueron liberadas, una de ellas por ser menor de edad, quedan 18 personas, 13 vinculadas a proceso por diversos delitos, 5 tienen pendiente su situación legal que se va a resolver el día de hoy. Esta es la información oficial. Pero hay quienes tienen otros datos y entre ellos está Ricardo Colorado, el abogado de 5 de las personas detenidas, porque de acuerdo con su versión, todos los detenidos, todos fueron vinculados a proceso. Además, el abogado ha señalado que muchos de los detenidos no pertenecen al bloque negro, es decir, que no están procesando a los reales provocadores que tiraron las vallas de Palacio Nacional y que agredieron a los policías, sino a gente inocente que fue a la marcha y que lo hizo de manera pacífica. Ciudadanos, pues, de a pie que ahora están encarcelados. Incluso ha dicho que algunos de sus clientes los detuvieron lejos, vamos, no en la plancha del Zócalo, no en el Zócalo, sino a varias cuadras del Zócalo de la Ciudad de México. De confirmarse esta información, pues esto sería muy grave, porque las escenas de abusos de la policía en el Zócalo capitalino son contundentes, hombre. Son brutales, gases, golpes, patadas, golpes con los extintores. Lo único que hace comprensible algo así es que se detuviera, y ni siquiera, porque hay maneras de detenerlos, a los generadores de violencia. Si hay personas inocentes entre los detenidos, pues estaríamos hablando de todo esto que justo ayer en su informe dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que en este gobierno no se hacía. Represión, censura y hasta fabricación de culpables. Pero además queda pendiente una gran pregunta: ¿quién mandó a los agitadores? Los de Morena dicen que fue la derecha para desestabilizar al gobierno. Los de la oposición aseguran que fue el oficialismo para silenciar las protestas. Pero todo eso, la verdad es que no son más que rumores. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene que decir quién está detrás, porque esto no se trata de acusaciones vacías, sino de hechos concretos, penales y que deben investigarse. Pero además llama la atención que estamos ante uno de los primeros casos que yo recuerde en que se criminaliza una protesta. Bloque Negro, provocadores, han estado en muchas marchas desde hace mucho tiempo, apenas en la del 2 de octubre, y no habíamos visto una acción tan contundente en contra de los manifestantes que son acusados de delincuentes. ¿Qué fue lo que cambió? Mientras tanto, los organizadores de la marcha de la Generación Z siguen denunciando una persecución en su contra. Es el caso de Edson Andrade, un joven que ha sido señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum con nombre y apellido y por la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, como uno de los instigadores al servicio de la derecha. Esto fue parte de lo que respondió Edson, con quien de hecho vamos a hablar en unos minutos más. La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo. Me acompaña un equipo de jóvenes que, como yo,
prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz, lo he hecho desde los 16 años. Nos pagan por trabajar, algo que muchos en su gobierno no han hecho jamás, pero hoy tienen mansiones, ranchos, cientos de autos. ¿A ellos cuándo los exponen? Y con todo esto pasó justamente lo que a nadie le convenía que pasara. El asesinato de Carlos Manso, la lucha contra la inseguridad, las manifestaciones, no solo se politizaron, sino que ya se convirtieron de verdad en un asunto de partidos. La misma discusión de siempre, el PRI, el PAN y Morena echándose las culpas, ¿no? De un lado el oficialismo acusa a los opositores de violentos y de provocadores, y del otro lado los señalamientos de represión, de censura y de negligencia encima de todo. Con las descalificaciones y la polarización que ha venido desde la mañanera del pueblo, la presidenta ya consiguió que se hable más de eso que del problema de fondo, y a lo mejor esa era su estrategia, ¿no? Ayer en su discurso, les decía, por el aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta se dedicó principalmente a tratar de hacer un control de daños por la crisis que ha desatado el homicidio del alcalde de Uruapan. Habló, como es costumbre, en contra del intervencionismo de Estados Unidos, pero aprovechó la oportunidad de mandar un mensaje a los asistentes a la marcha y a los opositores. No tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. Donde había un problema, ahora hay tres por lo menos. La crisis de violencia del país, las descalificaciones contra los manifestantes y ahora la represión, las ilegalidades y la desinformación en torno a las protestas. ¿Y los muertos? Bien, gracias. ¿Y las víctimas de la violencia? Bien, gracias. ¿Y los desaparecidos? Relegados a un segundo plano. Me parece que así no son las cosas. Yo soy Adela Micha. Bueno, para hablarnos de estos arrestos y de los procesos judiciales derivados de la marcha convocada por la Generación Z, en su mayoría, nos acompaña el abogado de algunos de los detenidos, entiendo que son 5, es el abogado Ricardo Colorado. Abogado,